Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenas tardes. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios para el devocional de esta semana. Y bueno, vamos a meditar en un versículo muy corto, pero muy importante, que es en el libro de Job, capítulo 42, versículo 17. Job 42, 17, ¿sí? Es el último versículo del libro de Job. Y dice así la palabra, dice: y murió Job viejo y lleno de días, confiando todo en manos de Dios. Hermanos, tenemos la historia de Job, uno de los libros con mayor símil a nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ocurren las dificultades, hermanos, en nuestras vidas, a veces no nos damos cuenta de lo que ocurre en el mundo espiritual, en una dimensión que no alcanzamos a ver. Sin embargo, hermanos, lo que sí podemos ver a través de este libro es que Dios sigue orando, Dios sigue hablando, Dios sigue guiando, Dios sigue mostrando. Job, hermano, era un hombre que buscaba a Dios, pero su familia no. Job era un hombre que procuraba agradar a Dios, pero su familia no. Sin embargo, hermanos, él cuando es tocado por el diablo, hermanos, recordemos que aunque todos escuchamos y hemos leído el versículo donde Job dice: Jehová dio y Jehová quitó, hermanos, eso solo habla de soberanía. Dios no le quitó nada. Fue el diablo el que tomó las cosas, tomó las vidas, hermanos, y bueno, a final de cuentas Dios es soberano y Dios sabe por qué lo permite, por qué hace las cosas, por qué dice las cosas que hace, y solo en su sabiduría, hermanos, hasta después nos damos cuenta realmente lo que Dios tenía como propósito para cada uno de nosotros. Job simplemente lo único que hace es enfocarse en que nada ocurre aquí que no sea autorizado por Dios. Y eso, hermanos, habla de la soberanía de Dios aún en nuestro sufrimiento. Pues, hermanos, nos encontramos con un hombre que lo ha perdido todo, que su salud está mal, que sus hijos no buscaban a Dios, sus hijos tenían fiestas cada día era una pachanga, nunca se acordaron de Dios. Entonces vemos a Job en esta condición. Su esposa, hermanos, le dice al final de todo: pues muérete y termina todo sufrir, terminas tú y termino yo con este dolor. Hermanos, pero llegan sus amigos, y al estar sus amigos con él, hermanos, comienzan a decirle con su propia especulación, malentendiendo todo, queriendo tener la razón, queriendo justificar la razón, queriendo explicarle a Job el por qué el mal puede llegar a las personas, pero desconociendo todo lo que había detrás. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Porque Dios es el que termina justificando a Job y confesando que lo que sus amigos hicieron y dijeron, hermanos, no fue real, no fue bueno, no fue sabio, no fue prudente. Entonces sí es importante esto, hermanos, porque cuando Job se ve desesperado, demanda audiencia con Dios y le dice a Dios: ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y cuando Dios aparece, hermanos, ¡au!, nos deja sin palabras. Cuando Dios nos muestra lo que Él tiene que decir, no nos queda más que bajar la cabeza y decir: Dios, estoy en tus manos. Dios, que se haga tu voluntad. Porque Dios le muestra desde el principio hasta el final cómo Job es solo una parte minúscula en todo lo que Dios ha creado. Sin embargo, para esa parte minúscula que es Job, que es usted y que soy yo, Dios sigue teniendo cuidado. Al punto, hermanos, que una vez que Job entiende todo esto, termina glorificando y confesando: yo no alcanzaba a entender. Y me quejaba precisamente porque no entendía. Fíjese lo peligroso, hermanos, de tomar la palabra de Dios a la ligera, de no estar consciente de lo importante que es la comunión con Dios. Vamos a asistir a la iglesia, así de sencillo. Y nos lleva a creer o a pensar que nuestra especulación es correcta, cuando no lo es, hermanos. Nuestra visión es corta y Dios es perfecto. Y Job termina por admitir: de oídas te había oído, pero ahora que puedo entender lo que eres, quién eres y cómo, solo puedo decir que ahora estoy entendiendo. Eso lo dice Job. Hermanos, y Dios comienza a obrar en el corazón de Job. Dios le pide a Job que ore por sus amigos, incluso por sus amigos, los que lo acusaron, los que lo señalaron, los que los traicionaron. Dios le dice: Job, tú pide por ellos, ora por ellos. Y Dios se encargó de lo demás, hermanos, de restaurar las cosas, de proveer lo que había sido retirado o quitado de Job. Dios se encargó de ello. Ojo, hermanos, Job nunca llegó y le dijo: Dios, ahora devuélveme lo que me quitaron, ahora quiero tener otra vez lo que... Job nunca hizo eso. Hermanos, para Job fue suficiente el admitir la grandeza de Dios en su vida. Para Job, hermanos, fue todo que Dios le haya permitido entender su magnitud.
su perfección, su gloria. Dios se encargó de lo demás y así lo hará con usted y conmigo. Pero qué importante es esto, porque la parte final, cuando Job termina sus días aquí, hermanos, no dice, y murió Job bien rico, aunque Dios le devolvió todo. Pero la parte final, lo último que sabemos de Job es esto: Job murió viejo. Él creía que en ese problema se había acabado su vida, sin embargo, Dios le concedió todavía muchos años más y dice lleno de días. Esto habla de la bendición de Dios. En el momento en que Dios determine, podamos estar en paz con Él, como lo hizo Job. Admitir nuestra necesidad, admitir la grandeza de Dios, hermanos, amigos. No hay nada más grandioso que bajar la cabeza y reconocer que Él es Dios, que Él tiene el poder, que Él tiene la grandeza y que yo decido confiar en Él. Y si yo ya decidí confiar en Él y mi vida es para Él y Él está en mi corazón, entonces debo aprender a vivir sin exigir, sin quejarme, al revés, entregando todo y confiando en todo, porque Dios, así como tuvo cuidado de Job, le aseguro que tendrá cuidado de usted y de mí. Que el Señor le bendiga.